Ecuador habló y dijo no. Cuatro propuestas rechazadas, incluido el ingreso de bases militares extranjeras y la Asamblea Constituyente. ¿Qué significa este primer gran revés para el presidente Daniel Noboa? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Alejandra Patrone y esto es Enfoque. Hoy, junto al mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sucede en Ecuador? Suscríbanse a este canal y analicen con nosotros este referéndum que redefine el mapa político de Ecuador y que deja muchas preguntas abiertas. Hacemos el contacto con México, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes en el programa. Igualmente, contanos un poquito cómo analizás el resultado de este referéndum en Ecuador que dio un revés al presidente Daniel Noboa. Bueno, es precisamente ese, yo creo que lo principal, ¿no? Ese revés social a un conjunto de medidas que quería instalar Noboa en Ecuador y que en el fondo lo que estaba intentando hacer era cambiar todavía mucho más al país. Hemos visto cómo desde que llegó Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lazo y ahora por Daniel Noboa, han puesto en discusión, por decirlo de alguna manera, el proyecto de Rafael Correa, el proyecto de la Revolución Ciudadana, un proyecto social, un proyecto que intentaba cambiar totalmente al país de ese periodo neoliberal que precedió al gobierno de Rafael Correa. Y ahora estos gobiernos, el de Moreno, el de Lazo y el de Noboa, intentaban hacer una consulta popular y un referéndum en donde, entre otras cosas, pues estaba algo importante que era el tema de la Constitución. No es menor este llamado a una convocatoria a la Asamblea Constituyente porque es parte de esa herencia que tiene Ecuador actualmente en torno a esta Constitución que fue de avanzada en América Latina junto con la Constitución de Bolivia, en donde incluso se reconocían los derechos de la naturaleza. En fin, tenían una serie de disposiciones y es ese marco legal el que intentaba cambiar ahora Noboa. Además de ello, estaba también el tema de la reducción de los números de asambleístas, que es intentar cambiar el modelo político o el sistema de partidos que tiene actualmente también Ecuador. Entonces, esas dos son, yo creo, parte, para ir empezando el análisis, parte de lo que el pueblo ecuatoriano le está dando revés ahora a Daniel Noboa. Y bueno, tendrá que, pues, en algún punto lidiar con esa constitución correísta que también es una camisa de fuerza para lo que intenta hacer Daniel Noboa, que es este retorno al neoliberalismo, este retorno a entregar los recursos, a entregar recursos estratégicos, pero también el otro tema de esta jornada en Ecuador era desde luego el tema de las bases militares. Uh-huh. ¿Y considerás que de alguna manera esto fue un no a las propuestas o comienza a entreverse un desacuerdo con el liderazgo de Noboa? Yo creo que el liderazgo de Noboa ha estado cuestionado desde el inicio, ¿no? Es un liderazgo bastante débil, que si bien gana las elecciones, no es algo que, digamos, haya petrificado en la sociedad, tampoco goza de una buena visión por parte de la población, ¿no? Las distintas encuestas no del todo le favorecen, aunque sí conserva un piso, que es importante también, ¿no? Eh, es parte, yo creo, también de lo que ha sucedido en Ecuador, de ese desgaste que han tenido distintos miembros de la política ecuatoriana, ¿no? Hablabas hace un momento de Lenín Moreno, Guillermo Lazo, que también tuvo esta muerte cruzada, o sea, en realidad es una continuación de esa crisis que se abre en 2019, cuando viene todo ese periodo bastante convulso de la historia reciente ecuatoriana, en donde hubo una serie de protestas por las disposiciones que tenía el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas eliminaba subsidios, acercaba mucho más a Ecuador hacia esta lógica dependiente de este tipo de organismos internacionales como el Fondo Monetario o incluso también el Banco Mundial, pero en este caso era el Fondo Monetario. Después, en 2022, esa crisis vuelve, después de todo el periodo de la pandemia, que fue también bastante difícil
para varios países y no fue la excepción en Ecuador. Entonces, estamos hablando de una continuidad de esa crisis que se ha expresado ahora con el gobierno de Daniel Noboa y sí es un revés, sí es una, digamos, una suerte de desgaste político y de social también, pero habría que ir ya ahí más puntualmente con los datos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional es ya tendencia el hecho de que en estas cuatro preguntas la mayoría fue por el no. Sin embargo, ya cuando uno está viendo los resultados, hay algunos estados en donde ahí sí que es importante ir analizando poco a poco estos estados. Por ejemplo, el caso de Chimborazo, que es uno de los que me llamó la atención, es de los pocos estados en donde, en el caso de la reducción del número de asambleístas, es mayor el sí al no. Es de los pocos casos en donde eso sucede. Por ejemplo, en esta provincia es el 52,12% por el sí y el 47,8% por el no. En el caso, por ejemplo, de Imbabura, que mucho estuvo sonando en estos meses por las Sí. protestas, por el paro que hubo también, es totalmente lo contrario. En Imbabura, por ejemplo, en esta misma pregunta de la reducción del número de asambleístas, 38,95 por el sí y 61,05 por el no. ¿De qué habla este tipo de cosas? Ahí sí, del desgaste político y del desgaste del sistema de partidos que tiene Ecuador actualmente. Entonces, si hay algo para revisar. Pongo solo estos dos ejemplos porque son el contraste, pero sí que hay algo que revisar en el caso de Ecuador en la manera en la que se está llevando a cabo la democracia, si es que se le puede llamar así a lo que han hecho Lazo y Noboa en estos últimos años, y tendría que ser también una señal de alerta para para los partidos de izquierda, para los gobiernos progresistas también, no solamente en Ecuador, sino en la región, de cómo se van moviendo en el tiempo las percepciones de la gente, las opciones políticas también de la gente, y bueno, en el caso de Ecuador, está esta percepción también de la realidad en donde tienes una provincia, Imbabura, que fue parte de ese paro nacional, y por otro lado tienes a un Chimborazo que le dice sí a cambiar este sistema parlamentario que tiene actualmente Ecuador, y es también parte de ese desgaste de la clase política ecuatoriana en general, ¿no? Ujú. Aníbal, mencionabas la instalación de las bases militares. ¿Este rechazo está vinculado a la defensa de la soberanía, a un rechazo a la injerencia de Estados Unidos, o existen también otros motivos que llevaron a este contundente resultado en las urnas? Particularmente es este rechazo a la injerencia por parte de Estados Unidos, ¿no? Es Ujú, ese rechazo que tienen también a perder soberanía, que eso lo tiene muy claro el pueblo ecuatoriano. Lo ha expresado en otras ocasiones, por ejemplo, en 2008, cuando se decide eliminar esa base de Manta que existía en Ecuador, justo en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Hay antecedentes en el caso de Ecuador con la instalación de bases militares, ¿no? En el caso de las Galápagos no es nuevo y tampoco extraña ese deseo imperialista por parte de Estados Unidos de poseer ese conjunto de islas que son de Ecuador y que le dan proyección marítima y también proyección militar a un Estados Unidos que sabemos porque además es algo totalmente visible en las distintas estrategias de seguridad nacional, en las declaraciones que ha dado también gente del Departamento de Defensa, de Estado, la misma Casa Blanca, sea con Joe Biden o sea con un Donald Trump, de lo que están viviendo actualmente con China. Es una disputa bastante fuerte, bastante férrea, que en algún momento, ojalá ese escenario no se cumpla, pero que en algún momento puede escalar esa guerra comercial hacia una guerra cinética o hacia un conflicto militar. Y si esa escalada se confirma en un escenario futuro, lo que estaríamos viendo es que el Pacífico y particularmente esa otra región que denominan los militares como el Indo-Pacífico, que ahí incluiría no solamente todo el Pacífico, sino todavía mucho más hacia la India, estaría como dentro del primer escenario de guerra a nivel internacional en ese escenario hipotético entre Estados Unidos y China. Bueno, en ese escenario hipotético es que es importante el control de de las Galápagos. Lo habían intentado en la Segunda Guerra Mundial, lo intentaron a principios del siglo XX, incluso intentaron comprar también las Islas Galápagos y por parte de Estados Unidos, y bueno, ese interés que tienen ahora fue dado
al revés por parte del pueblo ecuatoriano que le dijo no a la instalación de bases militares en Ecuador. ¿Qué pasa con la Asamblea Constituyente? ¿Por qué se le dijo no? ¿No hay confianza en el sistema político? ¿Se teme la concentración del poder? ¿Qué figura allí? Mira, es algo interesante porque, digámoslo de esta manera, los sistemas políticos en general, ¿no? La Ujú. democracia en general, llega a un punto en el que tiene una crisis, ¿no? Es algo no propio de Ecuador, no propio incluso de América Latina, eso pasa también en las democracias en el continente europeo y lo hemos estado viviendo actualmente, ¿no? Esa crisis de la democracia que tiene varios países europeos. Y cuando llega este tipo de crisis, hay expresiones en donde el mismo sistema de partidos también hace crisis. En el caso de Ecuador, ese sistema de partidos hizo crisis también en la década de los 90, una década marcada por esa profundización de un modelo económico profundamente excluyente, como fue el neoliberalismo en Ecuador, pero así también podríamos poner el ejemplo de otros países, como son los casos de Venezuela o como son los casos de Bolivia puntualmente, ¿no? O el caso también de Argentina, incluso ahí mucho más brutal con la crisis que vivieron en Argentina. En fin, ahí hay que explorar dos elementos por lo menos. Cómo se ha deteriorado también la democracia en Ecuador, por un lado, la crítica que hace la gente a los partidos políticos que tienen actualmente, y ese es un llamado de atención no solamente para el partido que está detrás de Novoa, sino también para el partido de la Revolución Ciudadana que no ha logrado volver a la presidencia y que este tipo de ejercicios lo que tendrían que estarle marcando es la necesidad de una reestructuración, la necesidad de recabar ese sentimiento de la población ecuatoriana para saber qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que proyectan también en el presente y a futuro para poder entender mucho más cómo se ha ido moviendo la percepción de la política y los principales intereses que tiene la población ecuatoriana. En ese sentido, lo otro que sí hay que poner de manifiesto es la crisis de seguridad que tiene actualmente Ecuador y Ujú. que eso cala también en que la gente mire a la política y a los políticos como aquellas personas que tendrían que estar resolviendo los problemas cotidianos y no lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, ahí conecto con esta convocatoria a la reducción del número de asambleístas porque intentan desde el poder, en este caso desde el gobierno de Daniel Noboa, insistir en que se debe reducir este número de asambleístas y la gente, por eso decía que era importante mirar estos dos casos ya a nivel territorial, porque la gente lo que hace es decir, bueno, si no están resolviendo los problemas cotidianos, si no resuelven la parte económica, que eso siempre permea en la población, cuando uno ve reducido el dinero en el bolsillo, siempre es importante ver y analizar qué es lo que está pasando y cómo están resolviendo los políticos. Y si ahí hay un mayor cuestionamiento, entonces cuando vienen este tipo de preguntas, de este tipo de referéndums, de reducir el número de asambleístas, pues desde luego que la gente dice claro, ¿no? Porque no están resolviendo los problemas de la cotidianidad actual. Aníbal, ¿y cómo queda parado Daniel Noboa en todo esto? ¿Se va debilitando su gobierno o todavía le queda margen de maniobra? Es una excelente pregunta porque eso implica analizar la perspectiva, ¿no? Ujú. Desde luego que le va a quedar un margen de maniobra, ¿no? Y ese margen de maniobra lo hemos visto porque ha metido una serie de reformas, una serie de políticas, acuerdos con Estados Unidos que tienen que ver, por ejemplo, con estos acuerdos de instalación o de, bueno, por un lado la instalación de bases militares, pero por otro lado también de una mayor cooperación, si se le puede llamar a la injerencia por parte de Estados Unidos en la vida política nacional ecuatoriana. Ese margen de maniobra lo va a seguir teniendo y además tiene la posibilidad de establecer decretos. Entonces, por ahí es donde puede venir esa parte del margen de maniobra, por la instalación de decretos y del gobierno por decreto, como de hecho sucede en otro tipo de países en América Latina. Es el caso de Milei en Argentina, que gobernó con decretos y bueno, hasta estos resultados electorales, pues vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de Ecuador, además de este gobierno por decreto, también la otra parte de la cara es un hartazgo social que se mira o se refleja en este tipo de resultados, pero que también se ve en el paro que hubo hace unas semanas en Ecuador, en las protestas que han habido también y en la crítica que hay a la cuestión
del debilitamiento de la seguridad interna, de la seguridad pública ecuatoriana. Sin embargo, ahí sí hay que ponerle atención porque cuando uno mira este tipo de casos, como ha sucedido en Ecuador, como sucedió en México en su momento con la Iniciativa Mérida o en Colombia con el Plan Colombia, la gente lo que deja de mirar es el tema de la justicia social, de la redistribución de los ingresos, viejas consignas que además tienen los pueblos en América Latina y se suele concentrar mucho más en la noción de paz, en la noción de seguridad. Entonces ahí es donde se diluye mucho digamos, no solamente de las demandas que tienen los distintos pueblos, sino también de un plan político, social y económico a futuro. Entonces, queda mucho ahí sí por reconstruir por parte del pueblo ecuatoriano, de los movimientos sociales e incluso también de los partidos políticos. Aníbal, fueron 4 propuestas a las cuales los ecuatorianos dijeron no, de manera contundente. Tomando esto en cuenta, ¿qué temas girarán en la agenda política del año 2026? Estamos muy poquito en que arranque un nuevo año. Bueno, desde luego que va a ser la revisión del tema político, ¿no? O sea, tienes ahí tres preguntas, bueno, todas son políticas, pero digamos político partidista o político electoral. Tres son las preguntas que son clave, ¿no? El Fondo para Organizaciones Políticas, que tuvo un rotundo no a lo que se intentaba hacer. La reducción del número de asambleístas, que también va ligado al tema de los partidos políticos y está llamado a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Ahora, en el 2026 probablemente lo que venga pues es la manera en la que el gobierno va a responder a este no. ¿A qué me refiero? No solamente a lo que decía hace unos instantes, al tema de los decretos, Ujú. sino a buscar los distintos recovecos que haya a nivel incluso hasta judicial, porque lo han intentado en otras ocasiones, de hacer reformas quizá no a la Constitución, pero sí a leyes secundarias, que eso es algo que se ha visto también en otro tipo de gobiernos del mismo tinte político que el de Noboa, gobiernos de derecha o de ultraderecha incluso, que ceden soberanía. Y además no hay que olvidar que detrás de todo esto, muy probablemente no dejen de lado el tema de la instalación de las bases militares. Lo digo porque hay acuerdos que ya se suscribieron de manera profundamente antidemocrática con Estados Unidos, en donde lo que quieren y lo que intentan es establecer un proyecto integral de seguridad en Ecuador, un proyecto que además denominaron de seguridad en la región insular y que tiene detrás de sí toda la instalación de, o todo el, además de la instalación de las bases militares, pero tienen detrás de sí ver a territorio ecuatoriano como parte de la ocupación militar que tienen y son acuerdos que ya se suscribieron incluso desde hace casi un año, en diciembre del 2024. Y esos están firmes y quedaron firmes y no están en este tipo de consultas que se hicieron. Entonces ahí sí hay que revisar qué es lo que suceda porque en el fondo lo que se está discutiendo ahí es la soberanía de Ecuador. Y eso es un punto nodal y es un punto fundamental que tendría que estarse discutiendo en asambleas de barrio, en los distintos movimientos sociales, en las distintas fracciones partidistas que están dentro de la Asamblea Nacional para poder recuperar ese tipo de soberanía que es muy necesaria actualmente frente a un Estados Unidos que además está en declive hegemónico, pero que esa misma característica del declive hegemónico lo hace mucho más peligroso para los países de América Latina y el Caribe también. Vamos a seguir atentos a lo que suceda allí en Ecuador y a nivel regional. Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, gracias a ustedes y un abrazo hasta allá. Enfoque. Geopolítica. Investigación. Es momento de despedirme, antes consultarlos sobre qué significa este gran revés al gobierno y las propuestas del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Dejen sus comentarios, suscríbanse a Enfoque y sean parte de esta comunidad que le gusta analizar lo que sucede en el mundo y, por qué no, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.